Síguenos en Instagram, @Factores de Poder. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Estamos comenzando esta semana que promete ser bien noticiosa. Antes de presentarles quién me acompaña aquí en el estudio y a quién tenemos vía Skype, vamos a hablar de esos grandes aliados que tienen los venezolanos para la grave crisis de la medicina. Se trata de PharmAid. En PharmAid tú puedes comprar las medicinas que se necesitan en Venezuela, que no se consiguen en Venezuela. Visita su página web, que es www.pharm-aidrx.com, y ahí vas a tener todas las condiciones y lo que se requiere para que ellos puedan no solo venderte la medicina, sino enviártela a Venezuela. Y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, PharmAid está afiliada a todas las empresas de seguro, así que llegas con tu tarjetita de seguro y todo te va a salir mucho más económico. Bueno, la gente, desde que se supo de este escape maravilloso de Antonio Ledesma, empezó a escribirme en las redes que tenía que entrevistarlo y hacerle algunas preguntas. Bueno, yo dije en el programa del viernes que si con alguna figura política me ha tocado compartir, ha sido con Antonio Ledesma. Y todo comenzó en Venezuela, en la lucha contra este régimen, pues en la que nos unió de alguna forma Antonio Ledesma a otros venezolanos y a mí con el Frente por la Libertad de los Presos Políticos, que desde hace... cuando de los primeros presos políticos de los que nadie se acuerda, que eran los presos políticos del Táchira, ahí estaba ya Antonio Ledesma, consciente de lo que se venía en Venezuela, de la persecución política, etc. En ese Frente por la Libertad y después en el Comando de la Resistencia, que también estuvimos, del cual formamos parte varios venezolanos, entre ellos estaba Antonio Ledesma a la cabeza, e Iván Ballesteros. Bueno, ahí siguió la lucha hasta el sol de hoy con un solo discurso, y siempre lo digo, Antonio Ledesma ha tenido un solo discurso, no ha hablado para atrás ni para adelante, ha sido consecuente en sus hechos con sus palabras, y hoy me acompaña aquí en el estudio Iván Ballesteros, plomo parejo. Esa era una de las sorpresas que les tenía. Gracias, Iván, por acompañarme. Gracias a ti por la invitación. Personalmente, porque ese Skype y ese internet tan malo en Venezuela no permitía que viéramos a Iván Ballesteros. Bueno, y tenemos vía Skype desde España Antonio Ledesma. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Bueno, medio libre. La verdad que es un inmenso placer saludarte, a ti, a Iván. Como tú lo acabas de rememorar, fueron muchos tiempos de lucha juntos en el Comité de Defensa de los Presos Políticos, luego en el Comando de la Resistencia. Recuerdo el día en que te dijimos que te iban a meter presa y te negabas a irte del país, y fue muy doloroso, y ahora entiendo por qué ese dolor y esa actitud renuente en principio tuya de tener que irte en una lanchita en medio de un mar picado junto con tu hija que estaba pequeña en aquel momento. Pues bien, no me tocó sino tomar esta decisión. Cuando salí de mi apartamento, era como que si dejaba allí mis hígados, dejaba allí mi corazón. Fue algo desgarrador. El miedo de que la operación fracasara, porque venir a decir que uno no siente miedo, yo creo que los hombres de verdadero valor, que tenemos sentido de responsabilidad, que no jugamos con la conciencia, experimentamos el miedo, sobre todo el miedo de perder al país que amamos tanto, el miedo de que fracasara la operación de liberación, porque más que una fuga lo que hice fue liberarme de un secuestro. La gente que me ayudó
la gente que estaba pendiente de cómo cruzar la frontera y recorrer más de 1.200 kilómetros de día y de noche sin que fuéramos capturados en los puntos de control militares y policiales que tuvimos que atravesar, las trochas que tuvimos que recorrer. Todo eso, bueno, fue, digamos, una aventura, fue un esfuerzo que uno tiene que asumir como una contribución, porque los políticos no solamente debemos pronunciar discursos, hacer promesas, sino también correr riesgos. Y fue un riesgo que bien valió la pena, porque no solo temía por mi pellejo, sino temía cuando llegaba a esas alcabalas donde posiblemente nos iban a detener. Pensaba en mi esposa, en Mixi, pensaba en mis hijas, en mi hijo, en toda la familia, que se enteraran, porque nadie sabía de esta decisión que tomé, de que me habían capturado tratando de huir de Venezuela. Y también pensaba en el pueblo, en el país que ha sufrido tantas decepciones y ha sufrido tantas desilusiones, y que esto fuera otro balde de agua fría para los venezolanos, que el gobierno me presentara como un trofeo, que me mostrara como un prófugo que intentaba cobardemente huir del país, como suelen calificar a quienes nos defendemos. Sí, de ese tema vamos a hablar, ¿no? Porque es importante, hay muchos que han salido al exilio y más nunca se les siente, hay otros que han seguido luchando. Vamos a hablar de qué forma de exilio va a tener Antonio Ledesma, ¿no? Pero fíjate, desde aquel comando de la resistencia que yo hablaba al principio, estás tú en el exilio, está Oscar Pérez, que también formó parte en el exilio. Bueno, yo creo que prácticamente el que queda en Venezuela es Iván, porque estaba Germán Escarrá, que traicionó al país, que traicionó la democracia, que traicionó estas ideas, y ahora estás tú también en el exilio. Y bueno, el tema, es decir, la política del régimen sigue siendo la misma, Antonio, pero el problema es que parece que un sector de la oposición, o el sector de la oposición que ha venido comandando la lucha contra el régimen, no lo ha entendido, no ha entendido qué tipo de gobierno tenemos, no ha entendido, o no lo ha entendido, o se ha entendido con el gobierno. Y por eso, cuando tú saliste ahora al exilio, la gente está como picada de culebra, y además con eso ha contribuido un sector de la oposición para descalificarte, pero también Nicolás Maduro, cuando habló de ti, acuérdate lo que nos debes, como para tratar de entender que tú hiciste un pacto con el gobierno para salir, porque todo el mundo se pregunta, bueno, ¿dónde estaban los custodios? ¿Cómo fue eso? Ya yo me imagino que tú en su momento vas a contar cómo fue eso. Este no es el momento. De hecho, hoy se han dado detenciones que yo creo que son arbitrarias, porque dime tú, el presidente del condominio del edificio donde tú vives, ¿qué tiene que ver ese señor con la fuga tuya? Un vigilante, un pobre trabajador que tiene más de 30 años trabajando en el edificio. Es una cacería de brujas de un gobierno desesperado, agónico, que trata de justificar la debilidad, y deberían allanar la casa de José Vicente Rangel, por cierto, que ayer en un programa de televisión dijo públicamente que este gobierno ya no tiene cómo justificar el fracaso económico y la pobreza en la que viven millones de venezolanos. Y tienen la brújula perdida, porque están haciendo detenciones arbitrarias de gente que incluso tiene meses que no trabaja conmigo, de gente que no tiene nada que ver con esta liberación que forjé, porque yo estaba secuestrado por esta narcotiranía, y lo que hice fue tomar la decisión de asumir el exilio para compartir esta lucha con todos ustedes, y que ya los exiliados no solamente sean convocados cuando hay que ir a votar, sino que los exiliados vamos a ser también protagonistas de jornadas políticas, de estrategias, no solo para rescatar la democracia venezolana y liberarnos de esta narcotiranía, sino también de proponer soluciones, de articular planes específicos para demostrarle a los venezolanos y al mundo que somos capaces de reconstruir la economía venezolana, que vamos a estar en condiciones y que sí hay posibilidades de pasar de la miseria a la prosperidad, de hacer de Venezuela un país de oportunidades donde nuestros jóvenes puedan
realizar en el día a día sus sueños, que no pierdan jamás nuestros jóvenes la ilusión por el futuro. Esos inventos, bueno, ¿quién va a creer que quien se ha mantenido y se ha plantado muy firme frente a esta narcotiranía va a llegar a cualquier acuerdo? El gobierno estaba incómodo por la posición mía de discrepar sobre la parodia del diálogo que quieren reeditar en República Dominicana. El gobierno estaba incómodo por las cosas que estamos articulando en Venezuela, aún desde la prisión. Ya venía siguiendo de una u otra manera mis pasos, pero bueno, las cosas se hicieron, salieron bien, y estoy en un país, primero Colombia, donde me recibieron como un hermano de los colombianos, y luego en España, donde una demostración de solidaridad más clara no puede haber visto, cuando el mismo presidente Rajoy, bajándome del avión, me estaba llamando para invitarme a que fuera a la Moncloa, donde sostuvimos una conversación por un espacio de hora y media sobre el presente y el futuro de Venezuela y del mundo. Tú sabes que yo creo, vamos a ir un corte y después dejo hablar a Iván, que no lo dejo hablar. Yo creo, Antonio, que el gobierno se sorprendió de tu actividad los primeros días fuera del país, porque las primeras reacciones de ellos fueron como que no nos importa que se vaya y no regrese, pero cuando vieron lo que tú puedes producir afuera con la comunidad internacional y que puedes organizar al exilio, que para ellos es bien peligroso, ahí fue que empezaron a tomar medidas de detenciones, porque tú no me vas a decir desde el jueves o viernes que tú te fuiste que hoy es que vienen a darse las detenciones. Quiere decir que ellos reaccionaron tarde porque creyeron que tú afuera lo que ibas era, tú sabes, a descansar, a pasar como que para que la gente se olvidara y a vivir, como dicen ellos, disfrutar de tu libertad. No se imaginaron que tú ibas a salir a causar el revuelo que causaste, y hoy reaccionaron tarde. Creo que eso fue lo que pasó. Seguro porque están haciendo una valoración equivocada. Me están midiendo con una vara que no es de mi talla. Exactamente. Aquí conmigo no hay tregua, yo no he parado desde que salí de mi casa, cerré la puerta, asumiendo todos los riesgos, hasta que llegué a Colombia, y hasta el propio presidente Santos hizo un paréntesis en su agenda de Villavicencio. Incluso me habían sugerido que me quedara el viernes en Colombia para recibirme él el sábado, y más bien quedamos en conversar telefónicamente. Tuvimos una conferencia telefónica, lo cual agradezco también al presidente Santos y a la gente de inmigración, porque ahí no hubo un trato burocrático, no fue que el funcionario de inmigración recibió la orden de sellar el pasaporte, no, fue la efusividad del funcionario que me recibió y me abrazó como que si me conocía de toda la vida. Era la alegría que compartía ese ciudadano colombiano con un ciudadano que venía de un país que está sufriendo lo que el mundo tiene que saber, la tragedia que estamos nosotros viviendo. Hace rato me decía un periodista aquí en España, es que lo que usted hizo es algo de película. Yo le digo, no, yo quisiera que habláramos no de la película de mi fuga, de mi liberación, sino de la película de terror que están viviendo 30 millones de venezolanos bajo la narcotiranía, porque hay que llamar las cosas por su nombre. Así es. Bueno, al regreso continuamos conversando con Antonio Ledesma e Iván Ballesteros, que va a estar con nosotros aquí hasta el miércoles, así que ya volvemos.